Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos nuevamente aquí en este espacio. Hoy me pone muy feliz porque hoy vamos a hablar de algo que personalmente, digamos, yo viví mucho cuando estaba en mi etapa escolar y es cierta dificultad para las matemáticas, que hoy vamos a ver un poco más, que se llama discalculia y en qué consiste. Y quiero, digamos, decirles algo, y es que esto hace parte de un grupo de ciertos trastornos de aprendizaje que hemos ido revisando porque ustedes me han dicho de forma frecuente en los últimos 2, 3 años aproximadamente, a través de diferentes redes sociales, que tienen cierta dificultad en lectura, en escritura, en matemáticas con sus hijos, entonces por eso es que hemos estado haciendo estos espacios. Y así como en dislexia, que es la dificultad de la lectura, disgrafia, que es la dificultad de la escritura, tuvimos una invitada muy especial. Hoy repetimos con ella, ya saben que es de la casa, nuestra querida Natalia. Entonces, Natalia, hola, ¿cómo estás? Qué alegría que estés Hola, aquí nuevamente con nosotros. hola Gina, buena tarde, buen día, Sí, buena noche pues para me otros. gustaría para los que todavía no te conocen, que recién nos ven por primera vez aquí a las dos, que les cuentes un poco de quién eres tú, qué es Teacher Home Colombia, qué hacen ustedes ahí. Ok, perfecto Gina. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Natalia Gallego, yo soy licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. El proyecto Teacher Home Colombia inicia hace aproximadamente más de 10 años. ¿Qué hacemos en Teacher Home? Hacemos apoyo educativo y terapéutico domiciliario y virtual. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos llegar a más niños, a más familias y de esta manera poderles enseñar y acomodar sus procesos de aprendizaje, porque los procesos de aprendizaje vienen desde la casa también. Y qué bueno que como padres o como cuidadores podamos empezar a abrir estos espacios y ser más, estemos más prestos al, al aprendizaje de nuestros niños y no estigmaticemos todo como no lo sabe o no, porque muchas veces los papás tendemos a eso. Entonces en Teacher Home lo que hacemos es acercar a los niños al conocimiento de una manera más agradable y divertida. Ok, bueno, nuevamente gracias por estar acá. Entonces, para iniciar, hay una pregunta que, digamos, quiero hacerte que es similar a las que vimos en los dos espacios anteriores y es, cuando hablamos de discalculia, de esa dificultad para todo el tema de matemáticas, ¿cuál o cuáles consideras que pueden ser esas señales o tal vez esos síntomas que pueden evidenciarse en un niño, en un adolescente, dentro de toda su etapa escolar? ¿Qué nos podrías decir de eso, Natalia? Ok, perfecto, Gina. Bueno, les cuento. La discalculia es un trastorno neurobiológico que se trata de la dificultad que tenemos para los procesos de aprendizaje en las matemáticas. Eso no tiene nada que ver con nuestra capacidad intelectual, porque podemos ser habilidosos en otras áreas, simplemente que el área de la matemática se nos dificulta un poco. ¿Qué características podemos ver en un niño que pueda presentar discalculia o pues para detectarla a tiempo? Por ejemplo, los niños que se les dificulta el conteo, se les dificulta el aprender el número como tal, la grafía, cruzan los números, por ejemplo, el 6 y el 7. Cuando yo menciono el 6, 7, son muy similares en pronunciación, entonces eso hace que el niño genere una dificultad y, por ejemplo, yo le digo 6 y él escribe el 7, o le digo 7 y escribe el 6. Eh, Algunas características así nos pueden llevar a ver que nuestro niño puede presentar discalculia. Les recuerdo que no es una enfermedad, es simplemente un trastorno del aprendizaje, al igual que la disgrafia y la dislexia, que son trastornos del aprendizaje, pero no tienen nada que ver con nuestra capacidad cognitiva. En este trastorno podemos encontrar características o síntomas en nuestros niños como la dificultad para realizar un proceso de conteo del 1 al 10, la conversión en los números o por lo menos que el niño se le diga un número como el número 6 y él haga la grafía del número 7.
al igual en la pronunciación, que él quiera pronunciar el número 7 y diga 6, porque sus pronunciaciones son similares. También vemos que los niños presentan dificultad para coordinación derecha-izquierda, izquierda-derecha, arriba-abajo. Este tipo de cosas son determinantes en los primeros pasos de los niños, en los primeros procesos escolares, que ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo podemos empezar a fortalecer los procesos matemáticos para que la dificultad de la discalculia no sea más notoria en edades más avanzadas. Y a propósito de eso que nos dices, de que no sea, digamos, esa dificultad mayor en el tema de las matemáticas en edades más, digamos, más adelante, tú, digamos, hace un tiempo cuando cuadrábamos estos espacios me decías, Gina, yo no he tenido la oportunidad directamente en los últimos años de hablar, de trabajar con algún chico que tenga esta dificultad, pero digamos, tú consideras que tal vez por lo que has visto, por lo que has, digamos, estudiado, por lo que conoces, que tal vez hay, aparte de los síntomas que ya nos decías, hay algo característico que tal vez puede comenzar a evidenciarse en los adolescentes, es decir, digamos que puede que haya papás, mamás, cuidadores y demás que lo detecten o puedan tener, digamos, saber que su hijo tiene discalculia cuando son niños, ¿no? Pero habrá casos en los que no. Habrá casos como hablábamos en la dislexia y en la disgrafia, que igual aquí abajo se los comparto para que lo revisen, que hablamos de esos temas con Natalia, pero digamos, habrá casos que tal vez creen que esa dificultad que su hijo les manifiesta ahora siendo adolescente en las matemáticas y que les ha manifestado en años anteriores, tal vez es que no quiere poner de su parte, tal vez es que cree que simplemente hay que cambiarlo, digamos, tal vez de profesor o de colegio porque las matemáticas no se le dan, tal vez creen que por la adolescencia simplemente no hay que hacerle caso a esa dificultad que dice que tienen las matemáticas. Entonces, teniendo eso en cuenta, Natalia, ¿tú consideras que tal vez esa dificultad en matemáticas tan marcada que es la discalculia ya con un adolescente que no se le detectó en edades tempranas podría, digamos, evidenciarse de alguna forma, digamos, distinta o no? Así es, Gina. Por ejemplo, en la adolescencia ya notamos chicos que les cuesta realizar operaciones matemáticas con fórmulas. Por ejemplo, los casos de factorización, los procesos que tienen que ver en cálculo, trigonometría, les cuesta comprender el proceso como tal de la fórmula. Entonces, muchas veces los papás dicen, no, es que no es atento, es que sí está relacionado, obviamente, el tema de la discalculia con el TDAH, pero no necesariamente va ligado. Entonces ya cuando los chicos entran a la etapa adolescente, vemos cómo les cuesta más adaptar no solo al tema de las matemáticas en la escuela, sino al tema de las matemáticas a su diario de vivir. Entonces es más complejo, por ejemplo, que un chico con discalculia eh, haga ejercicios sencillos como calcular 250 ml de leche o de agua, o tráeme 30 ml de agua, o tráeme 50 gramos de arroz. Son cosas que ya se les van a hacer un proceso más complejo, a pesar de que para algunos son muy sencillos, pues en esas edades ya va a ser más notorio. Entonces, si empezamos a notar este tipo de falencias en nuestros jóvenes, ya es un tema que tenemos que empezar a tratar con más cuidado. Y entonces, digamos, conectando eso con lo que quiero preguntarte ahora, es muchos papás, digamos, constantemente me escriben, Gina, pero es que, ¿qué hago? Ok, ya entiendo un poco más que tal vez lo que tiene mi hijo puede ser una discalculia. Voy a trabajar, digamos, con un profesional para revisar si es o no. Y cuando ya se confirma, entonces, todas las familias que nos están viendo, ¿cómo podrían entonces manejar esto en la etapa escolar? Es decir, tú, de acuerdo a tu experiencia de trabajo con tantas familias desde Teacher Home hace varios años ya,
¿qué estrategias de manejo les recomiendas a todas las familias que nos ven, que nos escuchan en esa etapa escolar de esta dificultad tan marcada que es la discalculia, Natalia? Para la etapa adolescente creo que es muy importante, como en todas las etapas, el acompañamiento familiar y el estar atento a esas señales. Si por alguna razón no pudimos detectarlo en una etapa temprana escolar y ya estamos enfrentados a ella, a la adolescencia, creo que el acompañamiento, la buena asesoría con un buen terapeuta es muy importante. ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Cómo podemos ayudarlos desde casa? Actividades del diario vivir, en el caso, por ejemplo, de los chicos adolescentes, vamos a ir a comprar algo a la tienda, tú vas a pagar eh, es X cantidad de dinero, entonces tú le entregas, él tiene que hacer la cuenta, empezar a ayudarle un poco más con esos procesos, porque esos procesos son más complejos para ellos. Para muchos adultos podrían decir, no, pero pues eso es falta de que no pone interés, o no, simplemente es porque no hay nada que hacer en la discalculia, porque es un proceso neurobiológico y resulta que nos afecta el lóbulo parietal. Entonces, es un fallito que tenemos ahí. Simplemente los números no se van a desarrollar, ni el proceso de aprendizaje va a ser igual que en un chico regular. Entonces, por esa misma razón, es importante que ese acompañamiento esté constante, listo, en familia vamos a jugar dominó. El dominó es un juego muy divertido para trabajar la discalculia, porque entonces ellos ven el número, tienes que contar, no importa que cuente de a uno. Sí, es más, digámoslo así, puede ser un proceso más lento, sí, porque pues partiendo del punto que se deje avanzar a la adolescencia, pero la idea es empezar a trabajarlo desde casa para que se pueda hacer un acompañamiento más sano y de esa manera el chico, el adolescente o la adolescente no se enfrenten tanto al tema de la frustración porque ya empezaríamos a manejar otro tipo de dificultades sociales a raíz de esto. Y digamos, ok, ahí nos dices para los adolescentes y para los que nos dicen, ok, si yo tengo un niño en casa y ya logramos detectar, ok, mi hijo tiene discalculia, tal vez, no sé, la psicóloga ya estableció eso, un neuropsicólogo, bueno, otro profesional, que recuerden que esto tiene que ser confirmado con una valoración especializada, no es que el orientador me dijo que le parece que tiene X cosa y ya con eso nos casamos y cargamos esa etiqueta como familia, no, porque es importante ser responsable en este tipo de cosas. Entonces, ahí, digamos, hacer énfasis. Eh, ¿Consideras entonces que si yo tengo un niño en casa, qué estrategias adicionales, aparte de las que nos dijiste con los adolescentes, podrían hacer las familias para lograr manejar el tema de esa dificultad tan marcada para las matemáticas, Natalia? Ok, Gina. Bueno, eh, actividades sencillas desde muy pequeños hasta la primaria. Bueno, en la primaria se va a notar un poco más el tema de la discalculia, lo notamos más en los niños cuando están por ahí en grado tercero, cuarto, en la dificultad para retener las tablas de multiplicar. Muchas veces los papás dicen, ay, es que no pone atención, es que está distraído, es que no, simplemente tiene una dificultad, tiene discalculia, no lo habíamos percibido antes y por eso le cuesta retener el tema del concepto como tal de las tablas de multiplicar. La operación, uno por tanto, tanto, así. Entonces, para ese tipo de edades, desde muy pequeños, lo que podemos empezar a hacer es empezar a trabajar cantidades, empezar a hacer que ellos, por ejemplo, vamos a aprendernos entre todos el número de teléfono de la mamá, del papá, el número de teléfono de la casa, de la abuelita. Son procesos complejos, pero que poco a poco, si los empezamos a trabajar desde casa, vamos a ver que cuando estén en la adolescencia va a ser mucho más fácil sobrellevar el tema de la dislexia, que ya no va a ser tan complejo. Sí, van a tener dificultades, pero no tan grandes como podríamos ver, como en el caso de hay adultos que definitivamente no pueden conducir porque por temas de su dislexia no coordinan derecha e izquierda, no pueden seguir las instrucciones, la guía de las flechas. Entonces, para que evitemos esto,
es muy bueno que empecemos a trabajar actividades de conteo, actividades de memorizar lo que les decía, el número de teléfono, empezar a jugar en casa, por ejemplo, el tema de la hora, les cuesta mucho aprender la hora. Entonces, por favor, mi amor, avísame cuando sean las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde vamos a ir al parque. Entonces ya el niño va a tener un interés para, oh, tengo que aprender cuáles son, cómo marca las 3 o el reloj a qué horas da las 3 de la tarde, cosas así que lo van a empezar a incentivar de una manera amorosa a llegar a ese aprendizaje. Listo. Teniendo en cuenta que ya en otros dos espacios hablamos en uno de dislexia, en otro de disgrafia, ¿consideras que la causa o las causas que tú has podido, digamos, revisar, conocer, estudiar de la discalculia o esa dificultad de las matemáticas es la misma o es similar a la causa de esos otros dos trastornos o es algo totalmente, digamos, diferente? Porque pues claro, ahorita muchos papás, muchas mamás pueden decir, listo, Natalia, Gina, pero entonces, ¿qué pudo causar que mi niño, que mi adolescente esté teniendo esto? Porque a veces, como lo hablábamos en los dos espacios anteriores, que de nuevo aquí abajo pueden verlos, decíamos, ok, es que tal vez injustamente muchos padres tienden a cargar la culpa de creer que hicieron o no hicieron algo que provocara esta situación. ¿Tú, digamos, crees que puede ser por ahí o digamos que puede estar causando esa dificultad para las matemáticas que se tiende a llamar por muchos esa discalculia, Natalia? La discalculia y la dislexia son de origen similar. Por lo general, si hay una persona con discalculia en la familia, va a haber más posibilidades de que el niño presente discalculia, al igual que la disgrafia. Si recuerdan, en el episodio anterior hablábamos de la disgrafia con el tema de las letras. Escuchas una palabra, escribes otra o algo similar, lo que yo les explicaba anteriormente con el tema de los números. Entonces, por eso es muy importante también trabajar el tema del aparato fonador, de empezar nosotros con la buena pronunciación, de empezar a mostrar la grafía para que el niño se familiarice con ese tema. Sí, tiene pues obviamente un alto grado en su parte genética, pero pues está como papás, como nosotros estemos prestos a brindarles atención a nuestros hijos y las herramientas adecuadas y asertivas para que ellos puedan sobrellevar este tipo de trastornos o de dificultades del aprendizaje sin necesidad de catalogarlo ni como una enfermedad, ni como una persona que no es capaz, porque en muchas ocasiones dicen, no, es que está enfermo, no, él no está enfermo, simplemente tiene habilidades diferentes o habilidades distintas porque todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, por esa misma razón, hay niños que presentan discalculia y son totalmente normales, siguen su vida totalmente normal, les cuesta un poco más, obviamente, no van a irse por el lado de la ingeniería, por ejemplo, porque les va a costar, pero sí pueden tener habilidades en la escritura, en la lectura, en la poesía, en el arte, en otras áreas, sin necesidad de estar encasillados o decir que están mal cognitivamente, mal en sus procesos cognitivos. Me parece genial que nos digas eso porque, claro, muchas veces creemos que entonces hay que señalar que no, que si mi hijo no es ingeniero, entonces terrible y pues claro, permitir de acuerdo a sus capacidades que cada uno se desarrolle donde más se sienta, digamos, a gusto, ¿no? Donde más se sienta cómodo. Yo, digamos, aquí les cuento un dato personal y es que cuando yo estaba terminando el colegio y ya llega el momento en el que les dicen a uno en el colegio, bueno, vamos a revisar qué quiere estudiar cada uno, con qué se siente más cómodo. Pues claro, en mi caso, yo digamos, como tal no tuve una discalculia diagnosticada ni nada, pero sí, como les decía al inicio de este espacio, sí tuve una dificultad muy grande con ese tema porque los profesores explicaban de una manera y me tocaba descomponer lo que explicaban y entenderlo de mi manera, porque daba el mismo resultado, sí, pero no sé, yo sentía que su explicación no era muy clara. El punto es que cuando dijeron, bueno,
Vamos entonces, como están en 11, que pues acá en Colombia es el último año del colegio, como ya están en el último año escolar, vamos a revisar entonces todo el tema vocacional con ustedes. Y claro, recuerdo que nos hicieron algunas pruebas, una prueba de personalidad, otras pruebas escritas para ver qué era lo que más le interesaba a cada uno. Eh, Recuerdo que a mí me llamó mucho la atención, y esto hoy en día me da risa porque no entiendo por qué salió así. Eh, Uno de los primeros lugares que salía, digamos, de carreras que recomendaban que yo hiciera era ingeniería. Y ustedes saben, como dijo Natalia, pues ingeniería son muchos números. Y a mí ese tema me estresaba demasiado en el colegio. Yo llegaba al punto en el que cogía el cuaderno cuando los ejercicios no salían y lo mandaba lejos porque era muy estresante para mí, era muy difícil. Era como el momento en el que era mejor que en casa no me hablaran, porque era un momento de mucho estrés. Entonces, cuando a mí me salió que en los primeros lugares decía que ingenierías, yo decía, esto es absurdo. Yo no voy a hacer eso porque me lo diga un papel. Y aquí, ¿qué voy con esto? Que, digamos, bueno, en segundo o tercer lugar salía psicología, pero ¿qué es importante? Sí es importante que oigan a cada uno de sus hijos, ¿sí? ¿Qué les gusta? ¿Qué les interesa? Los números, digamos que no vamos a decir que no son importantes y que yo no los he usado, sí, pero como no es mi profesión, no vivo metida en eso, ¿sí? Cuando necesito apoyo más profundo en esos temas, pues yo siempre deposito esa responsabilidad en alguien de confianza de acuerdo a lo que necesite, porque no es mi área, porque no es de mi interés aprender tanto de ese tema, para evitar dolores de cabeza innecesarios, digo yo. Entonces, digamos que a qué voy, que sí es importante que si su hijo llega a un punto en el que les dice, como yo le decía a mis papás, no, es que a mí ese tema no me gusta. ¿Mm? Revisen desde qué lugar ustedes lo toman, porque si lo toman como un ataque de que, ay, no, mi hijo, digamos, no sé, no quiere ser ingeniero como yo, o no quiere estudiar esta carrera que sería muy rentable para él, ok, pero en realidad puede que sea rentable tal vez más para mí que para él. Si no es algo que le guste, pues de una forma u otra no va a ser rentable para ese hijo, ¿sí? Ni hoy ni más adelante. Entonces sí siento que cuando hay una dificultad numérica, cuando ya se ve de forma clara con un diagnóstico de varios profesionales que dicen, ok, es que este chico, esta chica tiene discalculia, sí es importante ver a nivel vocacional con qué se puede, digamos, ir orientando a ese hijo cuando ya, digamos, está en la adolescencia, en los últimos años de colegio, porque la idea no es entonces que haga cursos vocacionales, digamos, o vacacionales en sus tiempos libres cuando no está estudiando de cosas que tengan que ver con matemáticas cuando no le gusta. Qué diferente sería que a mí me hubiera gustado las matemáticas y me hubieran metido a esas competencias, digamos, de matemáticas que hacen. Pero como no me gustaba, si me hubieran hecho eso, hubiera sido un castigo horrible para mí, ¿sí? Entonces, sí es importante que se den cuenta que acá comenzamos a revisar, ok, si mi hijo tiene esa dificultad marcada, no tratemos de forzar a que le guste, ¿sí? Porque le cuesta, puede que en algún momento le genere cierto interés, listo, pero puede que no. Y eso sí es muy bueno tenerlo presente, digamos, como familia. Y por eso, para ir cerrando poco a poco, Natalia, me gustaría entonces que nos dijeras a nivel familiar, llámese papá, mamá, abuelos, hermanos mayores, tal vez, digamos, ¿qué consideras que podrían hacer para apoyar a ese niño, a ese adolescente en casa que ya está confirmado que tiene discalculia? ¿Qué podrían hacer, digamos, como familia, de cierta forma, para facilitarle un poco, eh, digamos, tanto hacer las tareas como todos los momentos en los que necesite, tal vez, digamos, en su vida más adelante, todo el tema de los números? ¿Tú qué piensas, Natalia? Ok, Gina. Sí.
Algo claro, pues obviamente es el apoyo familiar. ¿Cómo los podemos apoyar familiarmente? Uno, no estigmatizando, ay, no, es que pobrecito, no, nada que hacer. Sí necesitan más tiempo, habíamos hablado en el episodio anterior de la importancia del tiempo. Necesitamos, al igual que con la disgrafia, más tiempo. El chico que tiene discalculia no se va a gastar el mismo tiempo resolviendo una operación matemática sencilla o compleja como una ecuación o una suma como lo va a hacer un chico que no posee la discalculia. No, obviamente se va a demorar un poco más de tiempo, pero la va a realizar. Entonces es empezar nosotros como adultos también a cambiar el chip como orientadores, como padres, a decir, ok, necesita más tiempo, le vamos a dar más tiempo. Eh, Empezar como hacer las herramientas un poco más fáciles. Ok, sí, no se sabe las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque un rasgo de la discalculia es ese, no puede retener las tablas de multiplicar. No les estoy diciendo que no las puede retener todas. No, hay chicos con discalculia que se saben la mitad de las tablas, hay chicos con discalculia que pueden retener dos, tres, no hay problema. Si vemos que ya el chico es un adolescente y no la retiene, perfecto, no hay problema, saca la calculadora. Si le vamos a facilitar el proceso, ¿por qué no hacerlo? No estamos diciendo que todo se lo tengamos que dar masticadito, no, pero sí es empezar a hacer que él coja amor por esa actividad y no aversión, sino que simplemente sepa que va a necesitar un poco más de tiempo en sus actividades matemáticas y que está bien, que es normal y que vamos a hacerlas de una manera diferente y más agradable. ¿Qué les sugiero yo? Para que evitemos el tema en la adolescencia y en la adultez, por favor, estar atentos. El acompañamiento familiar es muy importante. Detectar a tiempo cuando están pequeños. Si vemos que a nuestro hijo se le dificulta, por ejemplo, realizar una operación sencilla de cuánto es 2 más uno, cuánto es 5 más 2, que son operaciones sencillas que los niños ya realizan a determinadas edades, decir, oye, algo está pasando y empezar a buscar herramientas y empezar a buscar un apoyo terapéutico ideal o por lo menos empezar a informarnos frente al tema para que así mismo podamos actuar en casa a tiempo y evitar procesos más complejos en la adultez y en la adolescencia y en la adultez. También, ¿qué les puedo recomendar muchísimo? El diálogo en familia, el jugar en casa, el tener en cuenta a nuestros hijos para las actividades cotidianas. Ah, no, es que yo no necesito que él haga nada en la casa. No, no se trata porque no haga nada o porque eh, queramos de alguna manera que el niño haga otro tipo de actividades. No, es darle ese rol y esa importancia a él también para su personalidad. Entonces, por ejemplo, una actividad sencilla es poner la mesa. Somos 4 en la casa. Mi amor, necesitamos poner cuchillo y tenedor para 4 personas. Entonces, ¿cuántos necesitas de cada uno? Él va a empezar a contar. Y en operaciones y en momentos tan sencillos como esos, él va a empezar a desarrollar sus procesos matemáticos y va a permitir que su cerebro procese mejor la información, cosa que cuando él esté más grande pueda hacer operaciones más complejas, que obviamente iniciamos con el poner la mesa, más adelante va a enfrentarse a una ecuación y lo va a hacer de una forma un poco más sencilla y no tan atemorizante como puede ser si no motivamos esos procesos desde la infancia. Listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, como decíamos en los dos espacios anteriores, Natalia, pues digamos es importante que haya un trabajo en equipo de lo que se hace en casa y de lo que se hace en colegio, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿tú qué tipo de apoyo consideras que es importante que le brinden a un niño, a un adolescente que tiene esta dificultad para las matemáticas en el colegio, tanto dentro del aula como fuera del aula? Tal vez que, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué consideras que podría ayudar para que en el colegio también se facilitaran mucho los procesos, para que esa frustración o ese sentir no soy capaz no lo vivieran constantemente estos niños, estos adolescentes por esa discalculia? ¿Tú qué piensas? Bueno, Gina, algo muy importante a nivel de sistema educativo como tal es invitar a los docentes a informarnos también sobre este tipo de temáticas. Yo sé que no es fácil, a invitar a los gobiernos también a que formen, a que fortalezcan esa parte en los colegios, en los docentes, que se abran esos espacios,
para que asimismo los docentes se informen sobre la discalculia, la disgrafia, la dislexia, para que ellos asimismo puedan, si no tratarla, poder ayudar a sus niños con estas dificultades para que sus procesos académicos no sean tan tortuosos, porque yo entiendo, venimos de sistemas educativos en los que generalizamos un poco, entonces es invitar a abrir esos procesos de aula a que si sabemos que tenemos un niño en el aula con una dificultad como la discalculia, la disgrafia, les demos más tiempo, que sepamos, ok, que les permitamos, ok, no te sabes las tablas, pero tú sabes cómo, digamos, el niño puede decir, es que yo sé cómo hacer la multiplicación, pero no me sé la tabla del 9. Ok, toma la calculadora, haz el proceso, haz la tabla del 9 o busca la forma de hacer la tabla del 9 para que realices la operación. Es empezar a ser un poco más laxos con las herramientas de aprendizaje también, porque no todos aprendemos de la misma manera y no podemos encasillarlos a todos en una misma cajita. Todos somos distintos, todos aprendemos de maneras diferentes. Entonces, retomar nuevamente esa invitación a ser más abiertos en ese proceso, a ser más abiertos también con el tema de las calificaciones, no encasillar en excelente, malo, bueno, sino todos tenemos diferentes habilidades y desde las habilidades de cada cual empezar a trabajar para poder llegar a un proceso educativo y a un proceso cognitivo idóneo para todos, que todos puedan saber, no es fácil, lo sé, que todos puedan tener el mismo concepto, que lo aprenden de maneras diferentes, pero por lo menos empezar a generarle esas estrategias a los chicos para que haya ese interés por aprender. Listo, me parece genial eso que nos dices porque la clave creo que es esa, ¿no? Generar el interés por aprender y qué importante sería que siempre fuera como el eje de cualquier proceso educativo que se lleve digamos, en algún entorno escolar. Y para cerrar, me parece muy lindo traer una frase que dijiste hace poco y es, cada uno de nosotros tiene una forma diferente de aprender, ¿no? Y todas son válidas, simplemente son diferentes, pero no por eso una es más valiosa que la otra, una me hace buen estudiante y las otras me hacen pésimo, ¿no? Hablamos de la dificultad para la escritura, hablamos de la dificultad para la lectura y acá en este espacio estamos hablando de la dificultad para las matemáticas y si se dan cuenta esto es igual que si digamos, todos nos metiéramos en una cocina, como esos realities que uno ve constantemente en televisión, y decimos, ok, y no nos avisan cuándo, cómo, dónde, ni por qué, ni si van a hacer comida salada, ni si va a ser comida dulce. Dicen, bueno, Gina, Natalia y todos los demás, y cada día le dicen a uno qué cocinar y no le dan tiempo ni de estudiar, ni de preparar nada. Ahí se ve cada quien en qué es bueno, ¿sí? Con qué habilidades viene. Pero no por eso significa que si Natalia es buena haciendo un postre y yo soy buena, no sé, haciendo un arroz, no por eso significa que una sea más valiosa que la otra. Simplemente tenemos habilidades distintas, ¿sí? Cuando hablamos de esos trastornos de aprendizaje, ¿por qué quise traerlos acá y por qué quise traerlos con Natalia? Porque sí siento que es importante que nos demos cuenta que lo que yo les he dicho muchas veces, no hay que casarnos con esa opinión que nos da llena de desinformación a veces los orientadores del colegio, ¿sí? Que muchas veces lo hacen con todo el amor por su trabajo, por su vocación, pero sí muchas veces es desde la ignorancia de ciertos temas. Cuando hay un trastorno de aprendizaje, eso tiene que ser confirmado con un diagnóstico y el diagnóstico no es simplemente que en el colegio vieron que al niño le costaba mucho matemáticas, no, entonces tiene discalculia. No funciona así, ¿sí? Es importante una valoración con un profesional, llámese psicopedagogía, un psicólogo, un neuropsicólogo, terapeuta, digamos, de lenguaje, terapeuta ocupacional, en fin, ¿sí? Pero una valoración especializada, profunda, donde se mire cuáles son las capacidades reales de su hijo, ¿sí? Y eso no significa, como decíamos en los dos espacios anteriores,
que no va a ser capaz de hacer nada luego del colegio. Sí, pero de acuerdo a las habilidades que tiene, se van a dar cuenta como familia y en el colegio, ok, es que tenemos que potencializar esta fortaleza que tiene, ¿sí? Para ir manejando o trabajando de una forma más fácil esas dificultades que tiene, ¿sí? Entonces sí es importante que se den cuenta y por eso quise decírselos con ese ejemplo de la cocina porque es lo mismo. Ningún niño, ningún adolescente elige, ay, yo voy a tener dislexia, yo disgrafia, yo discalculia, yo voy a tener TDAH, yo no voy a tener nada. No, si eso es, hagan de cuenta como una ruleta que al azar, con la unión de ciertos factores, sale, digamos, diferente en cada hijo. Pero no por eso significa que si tu hijo tiene esa dificultad, no va a poder hacer nada con su vida. Sí, que de acuerdo a sus intereses, como decíamos hace rato, pero sí ver cómo puedo ayudarlo a potencializar esas habilidades que voy viendo para que en realidad pueda hacer algo que lo llene más adelante en su vida cuando acabe su etapa del colegio, ¿sí? Entonces, me gustaría entonces, Natalia, no sé si haya algo para cerrar que quieras decirle a todas las familias que tal vez cuando uno habla de este tipo de temas les genera mucha angustia que su hijo tenga este tipo de dificultades. ¿Qué podrías decirle a una familia que ya le dicen, ok, confirmado, hay discalculia por tal y tal razón en su hijo? ¿Qué, digamos, sería como algo clave que tú crees que les puede servir a todas las familias que nos están viendo? Algo clave, Gina, es asesorarnos bien, uno. Dos, estar abiertos, estar atentos, ser receptivos. Ok, mi hijo tiene esta dificultad, ¿cómo yo como papá, como tío, como cuidador lo puedo apoyar? No es, ay, no, tengámosle pesar, tengámosle lástima, no, nada de eso, es como yo lo puedo apoyar. ¿Cómo con ayuda de un profesional? Por favor, eso sí se los pido muy, como muy especialmente, hacer un diagnóstico personalizado, tener en cuenta que cuando vamos a tratar a un niño o cuando van a tratar a nuestro niño, a nuestro adolescente, se haga un diagnóstico personalizado, que podamos ver, esta persona está haciendo un diagnóstico, está haciendo una línea de trabajo y va a utilizar las habilidades de mi hijo para potenciar esa dificultad que él tiene, para potenciar esa dificultad y hacer que se pueda sobrellevar de una manera mejor. No que la dificultad cada vez sea más dificultad, no. Hacer que si se tiene la dificultad, ok, se puedan crear estrategias para que esa dificultad pueda ser más llevadera, pueda llevarse, sí, necesita más tiempo, lo que les decía, pero entonces que al transcurrir de ese tiempo, mi hijo por lo menos empieza a decir, ok, me cuesta, pero me gusta la manera que lo hago aquí por medio de dibujos, vivencial, hay montones de actividades. Es cuestión de, volvemos a lo mismo, de por favor dedicar tiempo, no necesitamos cantidades enormes de tiempo, necesitamos espacios de calidad de tiempo como familia, como padres, para poder ver y detectar y conocer a nuestros hijos, que uno pueda presentarse con un papá, con una mamá y decir, ok, mamá, ¿qué le gusta a tu hijo? ¿Qué le gusta a tu hija? Ah, no, es que a mi hijo le gusta la pintura, es que a mi hijo le gusta el color azul, el amarillo. Hay papás que no saben ese tipo de cositas simples y de ahí podemos empezar nosotros a tener herramientas para poder hacer que los procesos de nuestros hijos sean mucho mejor, los procesos educativos sean mucho más agradables, que la hora del aprendizaje sea mucho más plena, que no sea aprender de manera tortuosa. El tema de los números no es un tema fácil porque es para muchos niños el coco desde que empiezan su etapa escolar. Entonces, no, que, por ejemplo, el tema de los deditos, hay papás que dicen, no, 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 no cuente con los dedos, con la memoria, pero ¿qué hacemos si tenemos los deditos y está aprendiendo? Obviamente, pues cuando está en 11, pues cuando está en grados de bachillerato, pues ya contar con los dedos es un poco más, decimos, bueno, ¿qué pasa, mi amor? Obviamente ya ahí necesitamos un proceso un poco más complejo, pero
no es estigmatizar el elemento. Ok, tienes que contar con tapas, con dedos, con manzanas, hazlo, para que así mismo el niño lo vaya a procesar mucho mejor. Eh, Otro tip que se me había olvidado de mencionarles, clave, cuando los niños están en la etapa escolar, recién iniciando, los vemos enfrentados a los problemas de Pepito tiene 5 manzanas y le regala 2 manzanas a Pepita, por ejemplo. Esa operación sencilla, ese problema, a la hora de dibujarlo, de plasmarlo, a un niño con dislexia le genera dificultad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como papás, como cuidadores, como docentes? Listo, detectamos esa como, oye, está ahí como fallando. Mi amor, dibújame 5 manzanas, dibújame 2 y empezar poco a poco. Va a costar, sí, pero recuerden, el tiempo es clave, el tiempo, el saber que con ese tiempo podemos hacer muchas cosas paso a paso, porque al final vamos a ver un resultado muy bueno. El resultado no lo vamos a ver en 2 meses ni en 3 meses, pero sí lo vamos a ver cuando estén en 11 y digamos, ok, mira, empezamos sin sabernos ni el uno y mira, ya nos estamos graduando del colegio. Entonces es empezar a ver esos procesos hacen parte también de la crianza, Gina, porque no podemos desligar nada de la crianza y del amor familiar. Entonces, básicamente esa sería como la invitación. Igualmente, nuevamente, gracias por haber estado aquí y lo que les dije anteriormente en los otros dos espacios, y es que si desean una valoración profunda, integral, con varios profesionales, les recomiendo especialmente, digamos, Teacher Home, porque pues Natalia, digamos, y su equipo trabajan a nivel presencial en Nueva York y de resto virtual, ¿cierto, Natalia? Así es, Gina. En este momento tenemos atención presencial en Bogotá y en Nueva York. Ok. Yo atiendo de manera presencial en Nueva York en este momento. Virtual estoy atendiendo para cualquier parte del mundo, en especial pues obviamente Colombia. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, que necesiten una valoración, que necesiten una orientación, que ustedes digan, bueno, no sé si mi hijo tenga discalculia, pero de pronto sí porque está confundiendo los números o no cuenta bien, o por ejemplo, tiene 4 años y todavía está, no sé, cruzando las grafías. Ustedes pueden decirme, escribirme a @teacherhomecolombia, con mucho gusto los puedo atender y darles una orientación óptima y con muchísimo cariño. Y pues, digamos, me gustaría entonces para cerrar contarles que con Natalia hace unos años eh, construimos un recurso hermoso que es un ebook gratis y me parece muy especial porque integramos dos áreas, el área que trabaja Natalia que es psicopedagogía y el área que saben que trabajo yo que es psicología, para crear un ebook gratis sobre las claves para implementar una crianza respetuosa donde no solo van a tener esas claves, sino algunos ejercicios que ahí van a poder realizar, que Natalia, digamos, de una forma muy generosa nos compartió ahí en ese espacio y es un, digamos, recurso único que no van a encontrar en otro espacio porque solo lo compartimos cada vez que hacemos un encuentro en el que aprendemos un poco una de la otra de ciertos temas que les compartimos aquí un poco esas conversaciones. Entonces, pienso que va a ser un muy buen complemento para lo que hemos visto acá. Y Natalia, nuevamente gracias por estar aquí. Sabes que esta es tu casa. Sabes que nos encanta siempre tenerte aquí y nada, es muy grato siempre estos espacios contigo y te mando un abrazo grande donde estás y en serio, Gracias. gracias por esa generosidad con nosotros aquí, compartirnos todo. Y recuerden los otros dos espacios que hicimos con Natalia, aquí abajo se los comparto y muchos otros espacios que hemos hecho con Natalia antes también están ahí en colaboraciones, los encuentran. Hemos hablado de muchos temas desde el área de Natalia, temas desde mi área, son muy interesantes porque se complementan muy bien la mirada de ella y la mía, entonces les va a ser muy útil
Y lo que yo les digo siempre, recuerden que la idea es conocer cada día más y mejor a sus hijos desde ese amor, ese respeto y esa conciencia, y por eso es que aquí, digamos, generamos estos espacios con personas como Natalia para irles ayudando a poder lograr este objetivo. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Natalia, gracias, me encantó verte. Gracias a ti, Gina. Un abrazo gigante para ti y para todos los que nos ven. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Los invito a que nos sigan, a ti en Psicoinfantil Adolescente y a nosotros en @TeacherHomeColombia. Un abrazo gigante. Sí, un abrazo grande y recuerden el ebook aquí abajo les dejamos cómo descargarlo. Bueno, un Aquí abrazo lo tienes. grande, chao. Bye bye.